Hola a todos, hoy los invito a sumergirse en uno de los episodios más dramáticos y decisivos de la historia de Chile, la Guerra Civil de 1891. Este conflicto no fue solo una lucha armada, sino una batalla por el control del destino del país. Enfrentó a las fuerzas del Congreso y al presidente José Manuel Balmaceda en una contienda que cambiaría para siempre la política chilena. Acompáñenme a descubrir las intrigas, las grandes batallas y los protagonistas de esta guerra que sacudió los cimientos de la nación y dejó huellas imborrables en su historia. Empecemos. El gobierno de José Manuel Balmaceda, que comenzó en 1886, se desarrolló en un contexto político y social muy complejo en Chile. Durante su mandato, Balmaceda trató de implementar una serie de reformas que buscaban modernizar el país y mejorar la economía, especialmente en la industria del salitre, que era fundamentalmente para la economía chilena. Sin embargo, su estilo de gobierno, que buscaba concentrar el poder en el Ejecutivo, generó tensiones con el Congreso y con sectores políticos que temían que esto pudiera llevar a un régimen autoritario. Balmaceda intentó evitar el control del Congreso sobre sus decisiones, lo que aumentó el descontento entre opositores. La situación económica también era delicada, aunque Chile había experimentado crecimiento gracias al salitre. Había problemas como el aumento de desempleo y la pobreza, que afectaban amplios sectores de la población. Esto provocó un malestar social que se sumó a las tensiones políticas. Además, la división entre los partidarios de Balmaceda y sus opositores se volvió más marcada. Los partidos liberal y conservador se unieron para hacer frente a su gobierno, lo que llevó a una creciente polarización. En este contexto, las decisiones unilaterales de Balmaceda y su negativa al dialogar con el Congreso culminaron en la Guerra Civil, donde se enfrentan dos partidarios y los que apoyaban al Congreso. Las causas de la Guerra Civil de 1891 en Chile fueron varias y se fueron acumulando con el tiempo. Concentración del poder. El presidente José Manuel Balmaceda quería fortalecer el poder del Ejecutivo, lo que generó mucha preocupación en el Congreso y entre sectores políticos que temían que esto llevara a un gobierno autoritario. Reformas económicas. Balmaceda impulsó reformas en la industria del salitre, buscando regularlas. Esto afectó a muchos empresarios y grupos económicos que estaban acostumbrados a operar sin restricciones y ellos se opusieron a sus medidas. División política. La tensión entre los partidarios de Balmaceda y la oposición, que incluía al Partido Liberal y al Partido Conservador, era intensa. No había diálogo y cada vez había más desconfianza, lo que aumentaba la tensión. Crisis económica. En los años previos a la guerra, Chile sufrió problemas económicos como desempleo y pobreza. Esto hizo que la gente estuviera más descontenta y aumentara el malestar social y político. Desafíos de autoridad. Balmaceda tomó decisiones que muchos consideraban abusivas y no aceptó las demandas del Congreso, lo que llevó a su gobierno que se sintiera cada vez deslegitimado. Intereses regionales. También había diferencias entre las distintas regiones del país. Algunas estaban más alineadas con Balmaceda, mientras que otras apoyaban al Congreso, lo que complicó aún más la situación. Los congresistas contaron con el completo apoyo de la Marina, a cargo del capitán de navío Jorge Montt. También se le sumaron algunos oficiales del ejército, como el Estanislao del Canto. Por su parte, el ejército regular, con sus 4 divisiones de Coquimbo, Valparaíso, Santiago y Concepción, se mantuvo leal al presidente Balmaceda, lo que contienda se dio por mar y tierra. Durante 2 primeros meses, el escenario de la guerra fue el norte de Chile, donde los congresistas contaban con amplio apoyo. Allí se liberaron las batallas de Zapiga, Dolores, Huara, Iquique, Pozo, Almonte, Caldera y Calderilla. En agosto, hacia el fin de la contienda, las batallas se trasladaron a la zona central, la ciudad de Santiago. Tampoco se libró de vivir terribles y violentos acontecimientos. El predio de Carlos Walker
Actualmente la comuna de Florida fue el escenario de la sangrienta muerte de 84 jóvenes antibalmacedistas, conocida como la Masacre de los Cañas. La Guerra Civil de 1891 en Chile fue el resultado de varios factores que se acumularon con el tiempo. Primero había una gran tensión política entre el presidente José Manuel Balmaceda y el Congreso Nacional. Balmaceda, que llegó al poder en 1886, quería implementar reformas y concentrar el poder ejecutivo, lo que generó fuerte rechazo de los sectores conservadores y del propio Congreso. Además, había intereses económicos en juego. Balmaceda intentó regular la industria del salitre, lo que afectó a muchos empresarios que estaban acostumbrados a operar sin demasiadas restricciones. Esto causó un descontento significativo entre los poderosos. Por otro lado, la oposición política se unió en torno a los partidos liberal y conservador, lo que aumentó la tensión en esa época. Chile también estaba enfrentando una crisis económica que agudizó las divisiones sociales y políticas, creando un ambiente propicio para el conflicto. Finalmente, Balmaceda tomó decisiones que muchos consideraron un abuso de poder, lo que terminó por encender aún más las llamas de la discordia. Así, todo esto llevó al estallido de la guerra, donde se enfrentaron a las fuerzas leales a Balmaceda y aquellas que apoyaban al Congreso, resultando en la derrota de Balmaceda.